Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo es daros las gracias por esta invitación de poder compartir con vosotros mis reflexiones en este momento que estamos viviendo, esta Cuaresma, y en este contexto de la pandemia y de todos los problemas del mundo de hoy. Quisiera, antes de todo, explicar el proceso de esta charla, esta reflexión. En octubre se me invitó para hacer una reflexión que yo titulaba Otro modo de vivir la pospandemia, y tenía como referencia el Evangelio y el personaje de Zaqueo, pero luego hubo sus complicaciones, lo tuvimos que retrasar. Y mira por dónde en Navidades me encontré con un gran regalo, que el Papa había publicado su último libro que había escrito durante la pandemia, Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. Me lo leí, es muy fácil de leer, es lo que pasa con todos los documentos del Papa Francisco, que realmente se leen muy fácil, se entienden y crean complicaciones, esperanza y complicación. Y dándole vueltas pensé que sería bueno poder ofrecer un taller, un retiro sobre este libro de Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. Me lo leí y traté de sacar 5 puntos, que son los que voy a explicar hoy, que me parece que nos pueden ayudar a hacer una reflexión seria sobre los retos que tenemos en el mundo de hoy, tanto a nivel personal como de vida religiosa, a niveles políticos y económicos. Aquí he hecho unos resúmenes en estos papeles que tengo en mis manos. Voy a ir leyendo, pero voy a ir añadiendo algunas reflexiones que yo me he permitido hacer, pues un poco para poder aterrizar estos documentos, esta reflexión que hace el Papa Francisco. En el primer punto que he seleccionado es el comienzo de su libro, Soñemos juntos. Y él nos dice, si de esta crisis queremos salir menos egoístas que cuando entramos, necesitamos dejarnos tocar por el dolor de los demás. Necesitamos dejarnos tocar por el dolor de los demás. Él insiste montones de veces de asomarnos, ir a las periferias. Cuando una persona se asoma a la periferia, a las realidades, pues vemos el mundo de otra manera. No es lo mismo ver África desde nuestras casas de Burgos que ir a África, vivir allí una temporada y volver, o Latinoamérica. Este es el momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades, lo que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos, y para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado. Ahora dice preciosamente, lo que oigo en este momento es semejante a lo que Isaías le oyó decir a Dios a través de él, venid, hablemos sobre esto, atrevámonos a soñar. Y a ti, a mí, a vosotros, a vosotras, a todos nos dice también, venid, hablemos sobre esto, atrevámonos a soñar. Dios nos pide que nos atrevamos a crear algo nuevo. No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes de la crisis. Es curioso, antes de la crisis nos creíamos más que Dios. Podíamos vivir sin la necesidad de Dios. Con la economía, la informática, las ciencias, lo podíamos todo. Necesitamos economías, dice el Papa Francisco, que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida. Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo. 3 palabras que empiezan por T, que son muy importantes. Necesitamos políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan a sus vidas. Hay que bajar la velocidad.
Vamos demasiado deprisa, incluso también en la vida religiosa. Tomar conciencia y diseñar maneras mejores para convivir en este mundo. Es una tarea para todos, que nos convoca a todos. Es un buen tiempo para los inquietos de espíritu, esa sana inquietud que moviliza. Hoy más que nunca ha quedado expuesta la falacia de convertir el individualismo en el principio rector de nuestra sociedad. Y ese virus, no del COVID-19, del individualismo, se nos ha metido también en la vida religiosa. ¿Cuál será nuestro propio principio? Hace falta un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Necesitamos proclamar que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida que requieren valentía y reciedumbre, mientras que la vanidad, la superficialidad y la burla a la ética no nos han hecho ningún bien. Repito esto, que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida que requieren valentía y reciedumbre, mientras que la vanidad, la superficialidad y la burla a la ética no nos han hecho ningún bien. La era moderna, que tanto desarrolló y proyectó la igualdad y la libertad, ahora necesita añadir con el mismo impulso tenacidad la fraternidad para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La fraternidad dará a la libertad y a la igualdad su justa sinfonía. ¿Cómo va a haber fraternidad? Reflexiono. Si no hay igualdad, si no hay libertad, si no hay igualdad de la mujer y el hombre, si no hay libertad para que los inmigrantes puedan viajar e ir al país que les dé la gana. Millones de personas se han preguntado a sí mismas y entre sí, ¿dónde podrían encontrar a Dios en esta crisis? Lo que me viene a la mente es el desborde. Yo quisiera de verdad que nos demos cuenta en esta reflexión que hace el Papa, en el desborde aparece la misericordia de Dios. Pienso en los grandes ríos que crecen tan gradualmente que es casi imperceptible, pero cuando el momento llega se desbordan y derraman sus aguas. En nuestra sociedad la misericordia de Dios brota en estos momentos de desborde. Se derrama rompiendo las fronteras tradicionales que han impedido que tantas personas tengan acceso a lo que se merecen, sacudiendo nuestros roles y modos de pensar. El desborde se encuentra en el sufrimiento que ha dejado expuesto esta crisis y en la creatividad con que tantos buscan responder a ella. Si leemos lo que hemos vivido en estos meses en la vida religiosa, en nuestras familias, en nuestros amigos y en toda la sociedad, haya aparecido el lenguaje de Dios, la ternura, la solidaridad, el acompañamiento, el compartir el sufrimiento en silencio, la lucha por la esperanza, la lucha por la comida, la lucha. Es curioso cómo un día en el diario de Burgos aparecía en primera plana una foto donde los barrenderos de Burgos aparecían ahí y ponía personas importantes en la sociedad de Burgos con su trabajo. Y yo al ver esta foto decía, ¿cuándo hemos valorado la labor, el trabajo oculto de millones de personas? Veo un desborde de misericordia derramándose a nuestro alrededor. Los corazones han sido puestos a prueba. La crisis ha suscitado en algunos un coraje y una compasión nueva. Y dice el Papa Francisco, eso me llena de esperanza en que podemos salir mejores de esta crisis. Pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia. Hablemos del cómo. Dejemos que esas palabras de Dios a Isaías sean dirigidas a nosotros. Venid, hablemos sobre esto, atrevámonos a soñar. Y Dios, en tu reflexión personal o comunitaria, en la mía y en mi comunidad y en la sociedad, dice, venid, atrevámonos a soñar juntos. Un segundo punto que he querido resaltar y que me parece importante es
somos creados y no pierdo la esperanza. Nacemos criaturas amadas por nuestro Creador, Dios de amor, en un mundo que lleva mucho tiempo de vida antes que nosotros. Ese Dios de entrañas de padre y de madre. A mí me hablaron del Dios todopoderoso, del Dios infinito, del Dios de las nubes, y luego ya poco a poco he ido descubriendo, como dice Jesús de Nazaret, el Dios que tiene entrañas de padre y de madre, que soñó con una humanidad de hijos e hijas que vivan una fraternidad universal. Pertenecemos a Dios, nos pertenecemos los unos a los otros y somos parte de toda la creación. Esto es lo que aparece en el principio de Ignacio de Loyola en sus ejercicios en el Principio Fundamento. Y este supuesto que entendemos con el corazón debe hacer fluir nuestro amor por los otros, un amor que no se gana ni se compra, porque todo lo que somos y tenemos es un don inmerecido. Es un don inmerecido y creemos que esto es fruto nuestro. Y lo vivimos como si nosotros fuésemos los dueños y los que hemos fabricado esto cuando es un don inmerecido. ¿Cómo se nos ha persuadido de lo contrario? Creo que lo que nos ha persuadido es el mito de la autosuficiencia. Ese susurro en el oído que nos dice que la tierra está para saquearla, que los otros asisten para satisfacer mis necesidades, que lo que tenemos y lo que nos falta es lo que nosotros y los demás nos merecemos, que mi premio es la riqueza, aunque esto implique que el destino inevitable de otros sea la pobreza. Esta definición del Papa Francisco sobre la autosuficiencia es una realidad que está en el mundo de hoy y que con la pandemia se ha destapado todavía más brutalmente. En momentos como estos sentimos una impotencia radical de la que no podemos salir solos. Es entonces cuando recobramos el sentido y vemos esta cultura egoísta en la que estamos sumergidos y que nos hace negar lo mejor de nosotros. Y si en este momento nos arrepentimos y dirigimos la mirada al Creador y a los demás, quizá podremos recordar la verdad que Dios puso en nuestro corazón, que le pertenecemos a Él y a nuestros hermanos. Es curioso cómo en los medios de comunicación y en las conversaciones hoy con las personas de la calle se habla de volver a la realidad de antes. Si no hay una conversión del corazón, si no hay una conversión de actitudes, de otra manera de mirar la vida, de escuchar la vida, de tocar la vida, volveremos a repetir la historia. Tal vez porque durante la cuarentena pudimos recuperar un poco de la fraternidad que nuestros corazones tanto extrañaban, muchos hemos sentido la esperanza impaciente de que el mundo pueda organizarse en forma diferente para reflejar así esta verdad. Hemos descuidado y maltratado nuestros vínculos con nuestro Creador, con la creación y con las demás criaturas. Hemos descuidado y maltratado nuestros vínculos, nuestra relación con el Creador, con la creación y con las demás criaturas. Todo el cambio climático es una consecuencia. Tanto sufrimiento que hay en el mundo no es porque Dios lo quiera ni lo permita, sino consecuencia de haber descuidado y maltratado las relaciones humanas, en la familia, en la política, en la economía, en la Iglesia. Y ahora el Papa va a hacer una comparación teniendo como referencia el arca de Noé, que es preciosa. La nueva es que existe un arca que nos espera llevarnos a una nueva mañana. La pandemia del COVID-19 es nuestro momento Noé, siempre y cuando encontremos el arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia. Esto es precioso. La historia de Noé, en el Génesis, no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción, habla también de todo lo que pasó después. La regeneración de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder,
cuidar de aquellos que viven en la periferia. Esa es la gracia que se nos ofrece ahora, la luz en medio de nuestras dificultades. Por favor, no la desperdiciemos. Cuando pienso en los desafíos que se nos plantean, me siento abrumado, dice el Papa Francisco. Pero nunca pierdo la esperanza. Estamos acompañados. Sí, estamos zarandeados con dolor, impotencia e inclusive miedo. Pero con esta crisis también se nos presenta una oportunidad para salir mejores. Lo que el Señor nos pide hoy es una cultura de servicio, no una cultura del descarte. Y cuando digo de servicio, y el Papa dice de servicio, no de servilismo, de servicio, es decir, manteniendo la dignidad de hijos y de hijas de Dios. Y a veces el servicio lo hemos convertido en servilismo desde una mala lectura del Evangelio. Y no en una cultura del descarte. Pero no podemos servir a los otros a menos que dejemos que su realidad nos afecte. Es necesario asomarnos a la realidad, es necesario asomarnos a la periferia para dejarnos evangelizar nuestra manera de pensar, de ver y de amar. Y dice, para que así sea, tenés que abrir los ojos y dejar que te toque el sufrimiento a tu alrededor. Así vas a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios que te habla desde las márgenes. Por eso quiero advertirte sobre 3 centros que son nefastos, que impiden el crecimiento, la conexión con la realidad y especialmente impiden la acción del Espíritu Santo. Y ahora va a señalar 3 puntos que me parece que son importantes, son 3 virus que tenemos también en la vida religiosa y en la sociedad. Esto es como el frío de Burgos que se nos mete poco a poco y decimos que frío hace. Pues con estos 3 valores pasa lo mismo. El primero, el narcisismo. Te lleva a la cultura del espejo, a mirarte a vos mismo y centrar todo en vos. Si no se trata de vos, lo demás no lo ves. Te enamoras tanto de esa imagen que te hiciste que te ahogas en ella. Las noticias son solo buenas si te benefician a vos. Si son malas, entonces sos la principal víctima. Vivo para mí, vivo para mi mundo, y yo soy el centro. Mis neuras, mis ideales, mi puesto, mi profesión, mi misión. El segundo, el desánimo. Hace que te quejes de todo y no veas lo que te rodea ni lo que te ofrecen los demás. Solo ves lo que crees que perdiste. El desánimo lleva a la tristeza, que es un gusano muy malo en la vida espiritual, que te corroe por dentro. Con el tiempo terminas encerrado y no son capaz de ver nada más allá de vos mismo. Y tenemos el peligro también en la vida religiosa, el desánimo ante los problemas. Que tenemos problemas, es verdad. Que hay falta de vocaciones, es verdad. Que nos hacemos mayores, es verdad. Pero el mundo de los laicos vive unas dificultades toda vez mucho más mayores. Y el tercer gusano, que habla el Papa Francisco, el pesimismo. Es como un portazo que le das al futuro y a la novedad que éste puede albergar. Una puerta que te niegas a abrir por miedo de que aparezca algo nuevo algún día. El refugiarnos en el pasado, el estar todo el día hablando del pasado, porque nos hemos cerrado al futuro, nos hemos cerrado a dialogar con la novedad de hoy, porque tenemos miedo a que nos desinstalen. Y entonces el virus del pesimismo nos entra en nosotros y va contaminando la vida comunitaria. Y estos 3 bichos, el narcisismo, el desánimo y el pesimismo, son unos virus tan fuertes como el COVID-19 en el mundo de hoy. Por favor, abramos las ventanas. Por favor, tengamos una actitud de tender puentes, de dialogar con la diversidad, de abrir ventanas, de que entren aires nuevos. Y el Papa dice, son 3 maneras de bloquearte,
paralizarte y centrarte en aquellas cosas que no te permitirán salir adelante. En el fondo es preferir las ilusiones que disfrazan la realidad en vez de disfrutar todo lo que podemos llegar a realizar. Son cantos de sirena que te alienan. Para actuar en contra de estas cosas hay que comprometerse con lo pequeño, con lo concreto, con las acciones positivas que uno puede tomar, ya sea para sembrar esperanzas o reclamar justicia. ¿Qué es lo que ha dado vida durante esta pandemia? Lo pequeño. El trabajo oculto, la solidaridad, las ayudas, el trabajo desde las amas ocultas, el trabajo de los abuelos acompañando a los nietos, el trabajo de todo el mundo que trabaja en los hospitales, en las ciudades, en los camioneros que llevan ahí las mercancías y nadie se acuerda de ellos y no tienen ni siquiera para comer en las autopistas. Y entonces nos invita a hablar con la realidad, a mirar la realidad. Por favor, yo os invito a que nos enteremos. Además del virus, están los campos de concentración, están los abusos al mundo femenino, está el arrinconamiento de la mujer en la iglesia, en las parroquias, que son las encargadas de la limpieza, pero no de otras cosas. Está tanta soledad, están los millones de niños que se mueren de hambre, y así podíamos hacer una lista. Millones de personas en las cárceles, las maras en Latinoamérica, todas las caravanas de inmigración, pero aquí cogemos los medios de comunicación y solamente existe o el virus o los catalanes o las manifestaciones de 4 tontos que salen a la calle y que un día pueden matar a cualquiera. Tenemos que encontrar maneras para que los que fueron descartados se conviertan en actores de un futuro nuevo. Ojo con esto, cuando hablo de cambio, no significa que tenemos que cuidar mejor de uno u otro grupo de gente. Quiero decir que estas personas que están ahora en la periferia se conviertan en protagonistas del cambio de la sociedad. Y es curioso como en Latinoamérica, yo he tenido el regalo de poder viajar mucho a Latinoamérica, pues las comunidades cristianas fueron un gran elemento de una parte de la iglesia ayudó a que estas personas que estaban excluidas, arrinconadas, fueran protagonistas del cambio, y son protagonistas del cambio. Esto es lo que hay en mi corazón. Pero dice que un gran obstáculo para este cambio es la miopía existencial. Es la indiferencia, el virus de la indiferencia. Y pone el ejemplo precioso de la historia de Lázaro en el Evangelio. Dice, esto lo vemos en la historia de Lázaro, el hombre pobre en el Evangelio de Lucas. El rico era su vecino, sabía bien quién era Lázaro, incluso conocía su nombre, pero era indiferente, no le importaba. Para el hombre rico, la desgracia de Lázaro no era su asunto. Probablemente pensaba, pobre tipo, cada vez que se lo cruzaba en la puerta mirándolo de costado desde un abismo de indiferencia. Conocía la vida de Lázaro, pero sin que le afectara. Y eso termina por generar una brecha entre lo que sentimos, indiferencia, y lo que pensamos. Se opina y juzga muchas situaciones sin empatía, sin la capacidad de estar por un instante en los pies del otro. Yo suelo decir que el peligro que tenemos es como en las corridas de toros. No es lo mismo ver una corrida de toros desde la barrera que desde la última fila de los palcos. Y a veces hablamos desde una indiferencia tremenda, porque este virus se nos ha metido dentro y hemos perdido la sensibilidad. Y hay un abismo entre el corazón y la cabeza. Es curioso cómo a veces en la vida religiosa, cuando se dice lo mismo que en la política, volvamos a los principios originales de la vida religiosa. Si queremos volver a unas normas,
a unas leyes, pero no a una mística. Y cuando se vuelve a unas normas, a unas leyes únicamente y no a una mística, en el fondo se hace desde la cabeza, porque se ha secado el corazón. No es problema de fidelidad al carisma fundacional, sino que se ha secado el corazón. Un tercer punto que quisiera tocar es la indiferencia. La actitud de Jesús es totalmente contraria a la indiferencia, es el polo opuesto. Dios nunca es indiferente. La esencia de Dios es la misericordia, que no trata solo de ver y conmoverse, sino de responder con la acción. Dios sabe, siente y viene corriendo a buscarnos. Repito, Dios sabe, siente y viene corriendo a buscarnos. Es el Dios de las entrañas de padre y de madre. Engendra como una mujer y se acerca a los hijos como una mujer. No solo nos espera, sale a nuestro encuentro. Siempre que haya una respuesta en el mundo que sea inmediata, cercana, cariñosa, preocupada, que ofrezca una respuesta, ahí está presente el Espíritu de Dios. La indiferencia bloquea el espíritu, no deja que veamos las posibilidades que Dios está esperando para ofrecernos, las posibilidades que desbordan nuestros esquemas y categorías mentales. Ojo a esto, la indiferencia no te deja sentir las emociones del espíritu que está en crisis. Debe provocar en tu corazón. Bloquea la posibilidad del discernimiento. La persona indiferente está cerrada a las cosas nuevas que Dios nos ofrece. Por eso tenemos que darnos cuenta de esa mentalidad que a veces nos decimos, ¿y a mí esto qué? Si esto conmigo no va. Y tenemos que abrirnos a los golpes que ahora nos llegan desde todos los rincones del mundo. Cuando esto sucede, nos inundamos de dudas y preguntamos, ¿cómo podemos responder? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué es lo que nos pide Dios en este tiempo? Al hacer estas preguntas, nos abrimos a la acción del Espíritu. Podemos empezar a discernir, a ver posibilidades nuevas, al menos en las pequeñas cosas que nos rodean o en lo que hacemos cotidianamente. Y entonces, a medida que nos vamos comprometiendo con esas pequeñas cosas, empezamos a imaginar otra manera de vivir juntos, de servir a los otros. Podemos empezar a soñar un cambio real, un cambio posible. Es curioso cuando nos abrimos a las cosas pequeñas. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Que la gente ha sido capaz de ser de una creatividad tremenda, incluso en pequeños detalles en la vida religiosa, dentro de las casas y en nuestro trabajo y en nuestro compartir con los laicos. En estos tiempos difíciles me dan esperanza las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Por eso no tenemos que tener miedo de adentrarnos en la noche oscura de los problemas y el sufrimiento. Sabemos que no tenemos todas las respuestas preparadas y empaquetadas, pero igual confiamos en que el Señor nos abrirá puertas que ni siquiera imaginábamos que existían. Claro que vacilamos. Frente a tanto sufrimiento, ¿quién no se asusta? Está bien temblar un poco. De hecho, sentir temor ante la misión puede ser una señal del Espíritu Santo. Ese ardor que sentimos en el corazón nos confirma que el Señor nos está pidiendo que lo sigamos. Cuando nos enfrentamos a opciones y contradicciones, preguntarnos cuál es la voluntad de Dios ayuda a abrirnos a posibilidades inesperadas. Me refiero a estas nuevas posibilidades como un desborde, porque a menudo desbordan las orillas de nuestro pensamiento. El desborde ocurre cuando le presentamos con humildad a Dios el desafío al que nos enfrentamos y le pedimos ayuda. Y a esto le llamamos el discernimiento de espíritus, porque se trata de distinguir lo que verdaderamente es de Dios y lo que busca frustrar la voluntad de Dios. Yo comprendo que el Papa Francisco Bergoglio es jesuita, ha mamado
la espiritualidad ignaciana y se le nota en su gobierno el discernimiento, la consulta, y entonces en estos momentos, a la hora de enfrentarnos con los sufrimientos y los retos del mundo, el discernimiento es básico y no podemos ser ingenuos. Y dice, quiero ser muy claro en esto, en la vida cristiana, cuando buscas la voluntad de Dios, no existen soluciones de compromiso. ¿Esto quiere decir que no es cristiano el compromiso? Sí, a veces es necesario, a veces no queda otro camino que una solución de compromiso para evitar una guerra o otra calamidad. Pero un compromiso no resuelve una contradicción o un conflicto. Es decir, es una solución transitoria, una situación de espera que permite que la situación madure hasta que pueda resolverse por otro camino, por un camino de discernimiento buscando la voluntad de Dios. Voy a pasar al cuarto tema. Os dije que teníamos 5 puntos de reflexión y ahora tiene uno, y además lo dice el lenguaje argentino: párate, párate. El párate o parate puede ser siempre un buen tiempo de cribar, de revisar el pasado, de recordar con gratitud quiénes somos, qué hemos recibido y en qué momento nos extraviamos. Vivimos una sociedad de la prisa y en la vida religiosa lo mismo. Nos come la prisa y el Papa dice, hace falta pararse. Y entonces es un tiempo de cribar, de revisar el pasado, de recordar con gratitud quiénes somos. Ignacio diría, de las memorias amorosas que hay grabadas en nuestro corazón. Son coyunturas que pueden resultar favorables en la vida para el cambio y la conversión. Cada uno ha tenido su propio párate, y si no lo tuvo hasta ahora, seguro que lo tendrá en el futuro. La enfermedad, un fracaso matrimonial o empresarial, alguna gran decepción o traición. Como la cuarentena por el COVID, esos momentos generan una tensión, una crisis que revela lo que hay en el corazón. En tales momentos necesitamos dejarnos acompañar. Muchos les tenemos alergia a los médicos, pero si queréis evitar un sufrimiento innecesario o incluso el riesgo de agudizar una enfermedad o el dolor, tenéis que dejarte acompañar. Lo mismo ocurre cuando estás sufriendo una crisis interna o personal. Necesitas encontrar gente sabia que haya pasado por alguna prueba de fuego, gente que pueda ayudarte a navegar lo que vendrá. Es un regalo en la vida religiosa el encontrar amigos, amigas que nos acompañen en la vida. Y en este momento duros de discernimiento, si me cierro en mi cuarto y en mis neuras, me voy a amargar, tienes permiso. Pero lo malo es que vamos a amargar los de alrededor. Por eso es un regalo el encontrar personas que nos acompañen, y las comunidades tienen aquí un papel importantísimo. En todo COVID personal, por decirlo de alguna manera, en todo párate, lo que se revela es lo que tiene que cambiar, nuestra falta de libertad interior, los ídolos que estábamos sirviendo, las ideologías que han conformado nuestra vida, las relaciones que descuidamos. ¿Cuál es el fruto más grande de un COVID personal? Diría que la paciencia condimentada con un sano sentido del humor, que nos permite aguantar y crear espacio para el cambio. Repito, la paciencia condimentada con un sano sentido del humor, que nos permite aguantar y crear para el cambio. Y por último, el tema quinto, la fraternidad. Para soñar otro futuro, un mundo posible, tenemos que elegir la fraternidad. Es la capacidad de unirnos y trabajar juntos frente a un horizonte compartido de posibilidades. En la tradición jesuita esto se llama unión de ánimos. Permite que las personas actúen como cuerpo a pesar de las diferencias en los puntos de vista, la separación física y el ego humano. Esta unión conserva y respeta la pluralidad e invita a todos a contribuir desde su particularidad
como comunidad de hermanos y hermanas preocupados unos por otros. Necesitamos urgentemente este tipo de unidad. La pandemia expuso la paradoja de que si bien estamos más interconectados, estamos también más divididos. La fiebre del consumismo rompe los vínculos de pertenencia. Nos hace centrar en la autoconservación y aumenta el estado de ansiedad. Al exacerbarse nuestros temores, son fácilmente explotados por una política populista que busca ganar poder sobre la sociedad. Esto lo estamos viendo en la política del señor Trump, de Bolsonaro en Brasil, el Putin a su manera, y en las políticas europeas lo mismo. Es difícil construir una cultura del encuentro en la que nos encontremos como personas con una dignidad compartida, inmersos en una cultura del descarte que considera a los ancianos, los desocupados, los discapacitados y los no nacidos como sobrantes para nuestro bienestar. Por eso, hace poco escribí una carta a todas las personas de buena voluntad, inspirada en San Francisco de Asís, con la esperanza de reavivar el deseo de la fraternidad. Es curioso cómo el Papa en la Fratelli Tutti habla del amor social, el amor político. Sin unas relaciones profundas de amistad, es imposible una democracia seria. Es imposible recuperar una política digna. Y es una política del insulto, del descarte, en la derecha y en la izquierda, donde lo que me interesa es mi puesto y mi sueldo y no los gritos de los crucificados de este mundo. Estoy hablando de la política de España, de la política de Europa. Antes de hablar de cómo podemos superar algunas de las brechas y divisiones en nuestra sociedad para construir la paz y el bien común, hay que tener en cuenta la conciencia aislada, que actúa como un obstáculo grande para la unión de ánimos. La conciencia aislada. Y ahora va a ser tremendo el análisis que hace. Tal vez si hablo de cómo funciona la Iglesia, se puede aplicar a la sociedad en general y a otras organizaciones. Va a hacer un análisis tremendo de la conciencia aislada en la Iglesia y las repercusiones que tiene, y desde ahí hace un análisis para la sociedad. Al margen del contexto social, lo importante es entender el efecto de la tentación del mal espíritu de aislarnos del cuerpo, encerrándonos en nuestros propios intereses y puntos de vista por medio de la sospecha y la suposición. Y entender cómo esta tentación nos convierte finalmente en seres abroquelados, resentidos, quejosos, que miran con desprecio a los demás, creyendo que somos los únicos poseedores de la verdad. Lo que se esconde en estas actitudes es un intento de aferrarse a algo que tengo miedo a perder, algo que alimenta el ego, el poder, la influencia, la libertad, la seguridad, el estatus, el dinero, la propiedad o alguna combinación de esto. Está hablando de la realidad de la Iglesia y ahí también de la vida religiosa. El miedo de perder esta cosa adquisita, como la llama San Ignacio, me lleva a aferrarme con más fuerza a ella, de modo que cuando se me pide que la deje para unirme a una misión, el espíritu de la sospecha y la suspicacia me ofrece razones para replegarme, ocultando mis apegos, justificándolos muchas veces en las faltas de los otros. Poco a poco voy abrazando esas razones que justifican mi aislamiento, mi corazón se endurece y aumenta mi compromiso con esas razones que terminarán por convertirse en ideología. Por eso, tremendo este párrafo, a los católicos de conciencia aislada no les faltan motivos para criticar a la Iglesia, a los obispos o al Papa. O somos retrógrados o nos rendimos a la modernidad. No somos lo que deberíamos ser o lo que supuestamente uno fuimos. El otro día, hablando con una provincial en una nación de Europa, me decía, en el comedor tuve que parar a la comunidad de religiosas y les dije que delante de mí no volvían a criticar al Papa Francisco, y era una comunidad de religiosas jóvenes, y yo, la provincial, era la mayor.
Esto es gente aislada que funciona ideológicamente, pero tienen el problema del corazón, se les ha secado como personas humanas. Así justifican su aislamiento y separación del pueblo de Dios que sigue adelante. En vez de lanzarse a la gran tarea de evangelizar nuestro mundo en comunión con el cuerpo, se quedan cobijados por su grupo de puristas, los guardianes de la verdad. Al ser abroquelado por la conciencia aislada, nunca le faltan justificaciones para balconear la vida real. Voy terminando, perdonad que me haya alargado un poco más. De esta manera se siembra la semilla de la división. El deseo de aferrarse a la supuesta superioridad de mis propias ideas suple la apertura caritativa al prójimo. La unidad termina en banderías que pugnan por imponer la hegemonía de sus ideas. Bajo la bandera de la restauración o la reforma, algunos dan largos discursos y escriben artículos interminables con aclaraciones doctrinarias o proclamas que no reflejan más que la obsesión de pequeños grupos. Mientras tanto, el pueblo que Dios ha unido continúa la marcha en las huellas de Jesús, sin dejar de ver las faltas de la Iglesia, pero felices de formar parte de su cuerpo, confesando sus pecados e implorando la misericordia. El pueblo de Dios reconoce sus faltas y sus pecados y es capaz de pedir perdón porque se sabe un pueblo misericordiado. Termino. Último punto, dice el Papa, la vacuna. No hay vacuna contra la conciencia aislada de la persona abroquelada, pero sí un antídoto. Es fácil de conseguir y no cuesta más que nuestro orgullo, la acusación de sí mismo. Es un concepto sencillo que expuso un monje del desierto en el siglo VI, Doroteo de Gaza, haciéndose eco de la sabiduría de los padres del desierto, que nos enseña cómo Dios nunca nos abandona a la tentación. La acusación de uno mismo expresa la pobreza de espíritu de la que Jesús habla en las bienaventuranzas. Es el contraste que lo describe en Lucas 18, 9, 14 entre el publicano y el fariseo. El publicano oraba diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, mientras que el fariseo, quien agradece a Dios por no ser como los demás, es incapaz de rezar. Así como Jonás es el icono de la conciencia aislada, el publicano Zaqueo, Lucas 19, 1, 10, es el gran ejemplo de aquel que renuncia a su aislamiento. Esto es precioso para terminar la reflexión de hoy. Zaqueo era un recaudador de impuestos que se servía del pueblo, pero cuando Jesús llega a su ciudad, se sube al árbol para poder verlo. Tenía el deseo de liberarse de la fría soledad a la que la conciencia aislada lo conducía. Jesús llama a Zaqueo a bajarse de esa autosuficiencia para unirse al pueblo, y Zaqueo promete poner su riqueza al servicio de los demás. Recibe la misericordia y se deja cambiar. Ahora es libre para construir un futuro nuevo, codo a codo con los demás, desde abajo en el esfuerzo paciente que aniquila toda soberbia. La acusación de los otros ignora a Dios. La acusación de sí nos abre a Él. Ante Dios nadie es inocente, pero todos somos perdonados cuando reconocemos y nos arrepentimos de nuestro pecado y sentimos vergüenza por nuestras faltas. De este modo dejamos de ver a nuestros opositores como enemigos. La acusación de sí es el anticuerpo para el virus de la conciencia aislada, y la humildad ante Dios es la llave que destrozaba la fraternidad y la paz social. No dejes que el mal que te parece que otro cometió desencadene tu descenso hacia la conciencia aislada. Como dice Doroteo, las sospechas y suposiciones están llenas de malicia y no dejan nunca al alma en paz. Quisiera terminar con una sugerencia. Es un modo de colocarnos en la vida. Es un modo de dialogar con la vida. Hay dos modos de dialogar. Una es la palabra flecha, y una flecha sale del arco, tenso el arco, la tiro, y lo que me interesa es dar en la diana y que se quede clavada en la diana. Y la otra es la palabra copa. La palabra flecha, tengo algo que decir y lo que me interesa es que el otro me oiga, que el otro se quede con lo que yo digo. Y solamente me interesa lo que le tengo que decir. No me interesa su rostro, su cuerpo, su sufrimiento, su alegría, sus manos, sus pies, nada. Solo lo que le digo.
La palabra copa, ¿sabéis lo que es una copa? Una preciosidad. Cuando se le echa un buen vino de Rioja o de Ribera, se mueve, o cuando un buen ron de Guatemala o un whisky se mueve, se huele y decimos cómo huele, qué colores. La palabra copa, me abro y dejo que la periferia entre en mí, que la vida entre en mí, que la palabra de Dios entre en mí, que la comunidad entre en mí. Y ahí escucharé la palabra de Dios que me dice, tú eres mi hijo, te quiero como nadie te ha querido, yo camino contigo y es posible con otros construir el reino de Dios y construir una comunidad, una iglesia, una política, una sociedad más humana, que es lo que hizo Jesús de Nazaret. Gracias por este rato y que el Señor os acompañe en vuestra vida.